Vamos a abrir nuestra Biblia, la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 50:20. Génesis 50:20. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amada iglesia, el tema, el título para este mensaje: las coincidencias proféticas entre José y Jesús. Yo leía la historia de José y escuchaba la historia de José y llegaba a la conclusión que estas dos vidas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se parecen muchísimo. Y yo decía, voy a hacer una comparación y encontré muchas coincidencias, muchas enseñanzas, pero también muchas coincidencias, porque yo decía, definitivamente la palabra de Dios es como ese regalo, como ese regalo que al abrirlo vemos muchas cosas, vemos tantas revelaciones, y por eso la Biblia está llena de figuras, símbolos y sombras que apuntan hacia Cristo desde el Antiguo Testamento ya. Entre todos los personajes del Antiguo Testamento, pocos reflejan tan claramente la vida y el misterio de Cristo como hijo de José. Como José y es el hijo de Jacob. Entonces yo veía esta historia y me entraba más y más y encontraba muchas cosas. Tanto así que estoy creando una serie nueva. Entonces, por eso vemos que José no fue Jesús, pero su vida fue una representación profética de lo que el Mesías viviría siglos después. Y una de las cosas que yo encontré fue que ambos fueron amados por su padre, ambos fueron rechazados por sus hermanos, ambos fueron vendidos, ambos sufrieron injustamente, ambos fueron exaltados después del sufrimiento. También encontré que ambos se convirtieron en salvación para muchos. Lo que ocurrió en la vida de José no fue una simple coincidencia, fue una señal profética del plan redentor de Dios. José vivió aproximadamente entre los años 1915 y 1805 antes de Cristo. Era el hijo número 11 de Jacob y el primero de Raquel. Su historia ocurre mucho antes del establecimiento de Israel como nación. Jesús nació aproximadamente 10.900 años después, imagínense. La vida de José fue preservada en las Escrituras para mostrarnos cómo Dios preparó desde la antigüedad el anuncio de la venida de nuestro Salvador. Los rabinos y judíos consideraban a José como uno de los personajes más justos del Antiguo Testamento. Y por eso vemos que nace como hijo amado de Jacob. Recibe sueños proféticos.
el rechazo de sus hermanos. Es vendido por 20 piezas de plata. Es llevado a Egipto. Es acusado injustamente. Es encarcelado. Es exaltado al palacio. Salva a Egipto del hambre y perdona a sus hermanos. Eso fue lo que encontré de José. Pero también encontré, para la gloria de Dios, que Jesús nace también como hijo amado de Dios. Anuncia el reino. Es rechazado por Israel. Es vendido por Judas. Sufre injustamente. Es crucificado. Muere y es sepultado. Resucita gloriosamente y trae salvación al mundo. Y también perdona a sus perseguidores. Esto fue lo que yo encontré. Y yo me gozaba de ver estas coincidencias. Y yo me atrevo a pensar que en sí no son coincidencias, son diosidencias. Porque Dios siempre utiliza la palabra para enseñarnos como hijos. Porque es que Él nos ama. Por eso, como primer punto de 20, el hijo amado fue rechazado por los suyos. Ahí en Génesis 37:3 dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Pero también buscamos ahí en Juan 1:11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué tremendo esto. Dice, José era el hijo amado de Jacob. Su túnica de colores representaba favor, identidad y propósito. Sin embargo, en aquellos días, aquello que debía producir alegría, produjo envidia. Sus hermanos comenzaron a odiarlo. Ahora vemos a Jesús. Jesús también fue el hijo amado del Padre. En su bautismo se escuchó: este es mi hijo amado. Ahí usted lo puede encontrar en Mateo 3:17. Pero aquellos que debían recibirlo lo rechazaron. Los líderes religiosos lo persiguieron y buscaron matarlo. Y vemos también que José fue rechazado por sus hermanos. Jesús fue rechazado por su propio pueblo. Y eso lo aplicamos a nuestra vida. Muchas veces Dios nos da un llamado y una identidad especial. No todos celebran el propósito que Dios puso sobre nuestra vida. La oposición no significa ausencia de Dios. José fue rechazado, pero Dios, dice la palabra, estaba con él. Jesús fue rechazado, pero cumplió su propósito. Usted tiene pruebas, situaciones difíciles, pero Dios está contigo. Amada iglesia, el rechazo de José prefigura del rechazo del Mesías. Dios permitió ese rechazo porque formaba parte de un plan mayor de redención. Lo mismo ocurrió con Cristo. Lo que parecía derrota también terminó siendo victoria. Por eso hoy hay personas que están sufriendo porque han sido malinterpretadas, han sido rechazadas, han sido traicionadas. Dios quiere recordarles hoy, en esta hora, que el rechazo humano jamás puede cancelar el propósito divino. Porque es que el rechazo de los hombres puede ser el camino hacia la promoción de Dios. Usted y yo estamos sufriendo, sí, pero estamos siendo promovidos hacia esa promoción que Dios nos da. Porque tenemos un propósito especial. Dios no se equivocó en llamarnos. Y como segundo punto, el justo fue vendido
y sufrió injustamente. Ahí en Génesis 37:28 dice: y vendieron a José por 20 piezas de plata. Pero también en Mateo 26:15 dice: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. José fue vendido por sus propios hermanos. No había cometido ningún delito. Él era inocente. Más adelante fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y enviado a prisión. Jesús también fue vendido. Judas lo entregó por 30 piezas de plata. Fue acusado falsamente, golpeado injustamente, condenado sin culpa. Ambos sufrieron por pecados que no cometieron. Amada iglesia, hay momentos donde hacemos lo correcto, aún así sufrimos. Hay momentos donde queremos hacer lo bueno y nos rechazan por hacerlo. Hay momentos que sufrimos persecuciones y decimos: ¿qué está pasando? Si es que nosotros creemos en Dios, si es que nosotros le servimos al Señor. Pero Dios nos está formando, Dios nos está levantando en victoria. José sufrió, Jesús también sufrió. La injusticia humana no puede detener los planes de Dios, amada iglesia. José representa a Cristo como el siervo suficiente. Dios usó el sufrimiento de José para preservar vidas. Dios usó el sufrimiento de Cristo para salvar almas. La cruz demuestra que Dios puede transformar el dolor en redención. Por eso, amada iglesia, algunas de las mayores bendiciones de Dios nacen en temporadas de lágrimas. La prisión de José se convirtió en el camino al palacio. La cruz de Cristo se convirtió en el camino a la gloria. Aleluya. Porque es que lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para prepararte. Y como tercero y último punto, después del sufrimiento vino la exaltación y la salvación. Ahí en Génesis 41:41 dice la palabra: mira, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Pero en Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también te exaltó hasta lo sumo. José pasó del pozo al palacio, de esclavo a gobernador, de prisionero a segundo después del faraón. Toda rodilla se doblaba ante él. Y vemos que Jesús pasó de la cruz a la gloria, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Toda autoridad le pertenece. Amada iglesia, Dios nunca deja una historia a medias. Después del sufrimiento llega la recompensa. Después de la prueba llega la promoción. Después de la cruz viene la resurrección. Después de tu problema viene la victoria. Después de tu llanto viene la alegría. Porque tú estás en Cristo. Y aquel que está en Cristo, Dios dice, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. No tienes por qué mirar atrás. He aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. José se convirtió en el salvador temporal de la nación durante la hambruna. Jesús es el salvador eterno de toda la humanidad. José repartió pan natural, pero Jesús es el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué bendición! Esto me llena de gozo. Jesús es el pan de vida. José salvó cuerpos,
Pero, aleluya, Jesús salvó almas. Amada iglesia, la exaltación de Cristo garantiza la victoria final de la iglesia. El mismo Dios que levantó a José, resucitó a Jesús. Aleluya. Y Él sigue obrando. Ningún pozo es tan profundo que Dios no pueda sacarnos de él. Porque es que Dios siempre transforma el sufrimiento del justo en una plataforma para bendecir a muchos. Amada iglesia, la vida de José no fue una realidad. Fue una sombra profética de Jesucristo. José fue amado por su padre. Jesús fue amado por su padre. José fue rechazado. También Jesús fue rechazado. Quizás tú estás siendo rechazado o rechazada. Pero Dios te entiende. Por eso ve a Él. Él fue rechazado. José fue vendido, pero Jesús también fue vendido. José sufrió injustamente, pero Jesús sufrió injustamente. José fue exaltado, pero Jesús también fue exaltado. José salvó a una nación, pero Jesús salvó al mundo. Hoy Dios nos recuerda que detrás de cada prueba existe un propósito eterno. El mismo Dios que estuvo con José, santo, aleluya, Él mismo, y a Cristo también está contigo. Cristo está contigo, no estás solo, no estás sola. Dios está ahí contigo. Dios conoce todas tus necesidades, porque Él sufrió todo esto. Pero no fue el fin. José fue la sombra, pero Jesús es la realidad. José anunció la salvación temporal. Jesús trajo la salvación eterna. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tú nos das una nueva esperanza, Señor. Vemos que Jesús sufrió, vemos que José sufrió, pero no fue el final, porque ambos recibieron la victoria, así como vamos a recibir la victoria en esta mañana. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad, Señor, porque yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.